Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí señor, sí Buenas lo noches. escuchamos. Gracias. Buenas Bueno, noches. no, buenas noches a todos, bienvenidos. Muchas gracias por la puntualidad, por la asistencia. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar este componente transversal, que es el componente transversal de ética y en el diseño curricular, pues de los programas, bueno, en este caso el programa que ustedes cursan, que es análisis y desarrollo de software. Está denominado, pues tiene una denominación diferente que se llama Enrique Low Ultra. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de por qué se llama así y cuál es la idea, pues digamos, de esta competencia. Entonces, pues a todos darles las gracias por la puntualidad. Afortunadamente estamos solamente, a pesar de que somos varios fichas en este, pues digamos que en este encuentro sincrónico, vamos a tener pues digamos que un único programa que es análisis y desarrollo de software. Entonces, pues a todos bienvenidos y bueno, vamos a iniciar. Eh, ya ahorita me voy a presentar de forma completa. Mi nombre es Iván Darío Rodríguez. Quiero pedirles un favor eh, y es, bueno, eh, no sé por qué razón cuando configuré la clase, pues creo que ya lo resolví. Pues es que todos puedan ingresar de forma directa, es decir, que nadie tenga que esperar a ser admitido. Creo que ya quedó solucionado, pero si en algún momento pues ven que, no sé, sale Iván Rodríguez, está en sala de espera, pues si alguien de pronto siéntanse libres de admitir a, a cualquier persona que esté ingresando, si me pueden ayudar con eso, ¿vale? Y lo segundo es que voy a desactivar la cámara en tanto presento las diapositivas, porque generalmente no sé si el ancho de banda de mi internet presenta dificultades, pero cuando tengo cámara y tengo la presentación, pues empieza a generar problemas de intermitencia, ¿vale? Entonces, pero bueno, lo importante es que también vean que detrás de la cámara, que esto no es un video de YouTube, que hay una persona de carne y hueso que les va a servir como instructor durante este periodo, que es básicamente un mes, y un mes que va a ser muy retador porque pues se acaba el año y pues generalmente los instructores que pasamos por estas competencias transversales somos en la mayoría contratistas, entonces pues acaban los contratos, es difícil pues digamos que tener un feedback posterior de esas fechas, entonces pues les recomendaría que sean muy cumplidos con los temas. A Daniela Correa se le activó el micrófono, entonces ese es otro de los elementos que vamos a hablar de la regla de juegos, tener muy presente los micrófonos. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la sesión sincrónica del día de hoy. Listo, el día de hoy vamos a trabajar estos 5 puntos. Primero vamos a hablar de una presentación y unas reglas de juego. Luego vamos a hablar de la introducción a la competencia Enrique-Lomurtra o ética. Y ya como ejes temáticos vamos a hablar de qué es un proyecto de vida, derechos humanos y dignidad y también de otro eje temático que se denomina Soy un ser social. Cuando ustedes ingresan a la competencia, cuando ustedes ubican las evidencias que deben entregar, ahí en los materiales de formación les van a entregar, pues les van a aparecer unos ejes temáticos como soy un ser social, soy un agente de cambio, entendiendo mi mundo, y son los ejes temáticos que vamos a pasar a hacer una revisión, una explicación durante estas sesiones sincrónicas. Hoy vamos a hablar de de ese componente asociado o ese material asociado a soy un ser social, y al final pues vamos a hacer la explicación de la descripción de las evidencias que deben entregar en el siguiente, pues en las fechas de entrega que ya también ahorita se las voy a socializar. Lo primero es una presentación, pues ya me vieron por cámara y me ven un poco con el pelo más corto. Mi nombre es Iván Darío Rodríguez Bustamante. Este es mi correo electrónico institucional y es muy importante porque es a través de ese correo, si se presentan algún tipo de dificultades, digamos que vamos a tener ese canal que va a ser el correo institucional, que es idrodriguezb@sena.edu.co, y el servicio de mensajería que se tiene en la plataforma Sayuna,
Ustedes saben que ahí hay unos mensajes, entonces esos son los canales sobre los cuales vamos a recibir, pues digamos que comunicaciones, digamos que asincrónicas, es decir, cuando ustedes estén, no sé, a la 1 de la mañana, quieren poner un mensaje, lo pueden hacer a través de esos medios y pues en el tiempo oportuno, pues les daré respuesta. Esto lo digo porque muchos a veces me preguntan que si manejo grupos de WhatsApp o que si doy mi número y esto no lo hago, no porque no quiera, sino porque en mis experiencias pasadas esto ha generado más problemas que soluciones. Y cuando digo problemas es una modalidad virtual, hay personas que están en otros usos horarios, que tienen jornadas de trabajo diferente a otros, entonces pues, tienen turnos nocturnos o de madrugada y pues digamos que utilizan a veces en ese tiempo para escribir y no les puedo dar una respuesta en ese momento y ha generado como inconformidad. Entonces, pues es preferible hacerlo por los canales oficiales y también en cualquier caso para beneficio de ustedes, si yo mañana, el otro año no continúo en la entidad por alguna razón, pues ustedes tienen trazabilidad por la plataforma o a través de un correo electrónico institucional que ustedes hicieron la solicitud, que enviaron la incapacidad, bueno, no sé, lo que haya lugar. Entonces, eso es importante. Contarles un poco de mí, antes de hablar de mi experiencia profesional y de mi experiencia académica, pues decirles que estoy acá en la ciudad de Bogotá, llevo 16 años con mi esposa, tenemos una hija que en unos días va a cumplir un año, estoy debutando en la paternidad y pues en lo personal a mí me gusta pues el fútbol, también me gusta un deporte extremo que pues es skateboarding o montar tabla. En algún momento pues digamos en mi infancia fue mi hobby principal y pues en tanto tengo tiempo y bueno, y tengo piernas y físico, pues hay veces practico skateboarding o montar tabla. Ese soy yo, también vivo acá en Bogotá con mi esposa, mi hija, con un perro, tengo una perrita de 7 años y ese es un poco del tema personal. Y el tema personal es importante porque es importante que ustedes sepan que aquí atrás hay una persona de carne y hueso, así como yo sé que detrás de cada una de las evidencias, a través de cada un proceso académico, hay un aprendiz, una persona real que tiene unas aspiraciones, sueños, deseos y logros académicos por cumplir. Entonces, es muy importante que nunca perdamos la humanidad en estos procesos de virtualidad. En términos, pues, académicos, soy politólogo de profesión, es decir, soy profesional en ciencia política del gobierno. Soy especialista en evaluación y desarrollo de proyectos de la Universidad del Rosario. También tengo otra especialización en herramientas virtuales para la educación del Poli y soy magíster en economía de políticas públicas. Es como eh, mis títulos universitarios. En mis preferencias académicas están los temas de educación, tecnología y minería, son como los temas principales. Y pues la pregunta que ustedes podrían hacerse es por qué en una competencia ética hay un politólogo, pues está, digamos que el tema de la ciencia política y eso está muy dado desde las ciencias sociales, en el estudio del poder, que es básicamente un poco la ciencia política, también hay una eje de estudio asociado a la ética, no solamente visto desde la ética individual, sino también desde la ética de lo público, de lo profesional, de lo empresarial, y es por eso, pues digamos que un perfil como este se encuentra brindando ese tipo de formación. En experiencia laboral, aparte de ser docente, llevo 10 años alrededor en docencia, eh, desde el 2005 aproximadamente. Y pues aparte de ser docente, pues he trabajado en el sector público y privado. En el sector público trabajo en el Ministerio de Educación, en la Agencia Nacional de Minería, con universidades y bueno, actualmente trabajo en un proyecto de tecnología para una consultora extranjera y bueno, tengo de cliente un banco de Estados Unidos. Es como mi rol, trabajo como product manager, muy asociado a lo que ustedes hacen con un equipo de datos que presta, digamos, servicios a un banco en el área de riesgos, un poco mi perfil. Ah, Aaron, adelante. Creo que tienes la mano levantada. Buenas noches, profe. En el chat le dejé una pregunta, qué pena. Mm,
No, actualmente no trabajo en la Universidad del Rosario, no, no, señor. Eh, de pronto alguien similar, pero no, 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 no. Gracias por hacerme notar lo del chat, pero no, actualmente no trabajo en la Universidad del Rosario. Eh, y ya, pues, se trabaja con el Poli, en Uniminuto, en el SENA, y bueno, en otras universidades como la UPTC, en universidades públicas, pero no, fui estudiante de la Universidad del Rosario y bueno, pues además es parte de pues digamos que el alma mater, como le dicen, o bueno, pues fue donde estudié mi pregrado y algunos posgrados. ¿Listo? Ese soy yo. Pues bienvenidos todos acá y bueno, no sé si alguno de ustedes se quisiera presentar, contarme un poco quién es cada uno de ustedes. Pueden levantar la mano si alguien está interesado, si no, pues continuamos. Bueno, están tímidos seguramente porque ahorita juega la selección Colombia. Esto no es intencional que un día de partidos de la selección Colombia coloque sesión sincrónica, pero pues tuvimos un festivo que fue el día de ayer y lo que automáticamente en la regla de programación, pues yo tengo son las clases los lunes, cuando es festivo, el día siguiente, martes, pues se programa la clase. ¿Qué fichas estamos acá? Estamos las fichas 20, 32, 35, 8, 92, 93, 94, 95 y 96 y todas son de análisis y desarrollo de software. Eso nos va a permitir de alguna forma poder hacer preguntas asociadas al entorno laboral que ustedes se pueden enfrentar o en el que están ahorita y pues podemos tener, digamos que, algún acercamiento personal acerca de algunos conflictos de interés, de ética profesional que se debe tener en cuenta, digamos, en términos de análisis y desarrollo de software, el tratamiento de datos. eh, eh, Hay, digamos, datos que tienen información o critical, elementos críticos de los datos, entonces pues es muy importante que ustedes puedan tener estos elementos de referencia y pues también en todo el hacer profesional y personal. ¿Listo? Las reglas de juego que vamos a manejar para pues digamos que para esta competencia es en las sesiones sincrónicas como la que hoy estamos, vamos así tal como ahorita hizo Aaron, pues para poder, pues digamos que dar su opinión frente a un tema, en este caso que había un mensaje en el chat, es levantar la mano virtualmente. Eh, Me es más fácil ver las manos levantadas que los chats, pero sin embargo, durante la sesión voy haciendo pausas, voy preguntando si está todo claro y pues ahí doy un aprovecho para mirar el chat si estoy viendo si dejaron preguntas o hay comentarios asociados. Entonces, bienvenido a la participación, levanten la mano. Lo segundo es no abrir los micrófonos sin permiso. Esto no es que quiera tener como el control o ser eh, restrictivo en, pues digamos que en los elementos virtuales de educación, sino eh, para uno como instructor es difícil a veces en estas sesiones sincrónicas llevar el hilo conductor. Esto es como una clase presencial. Si hay ruido, si alguien entra al salón, el profesor, instructor se distrae y pierde el hilo conductor. Acá pasa exactamente lo mismo, pues digamos que en la explicación. Entonces, pues recomendarles no abrir el micrófono sin permiso. Lo tercero es utilizar el chat de forma responsable y es pues, precisamente para elementos asociados a la clase, a la participación. Esto se los digo es porque en algunos momentos me ha tocado que por el chat empiezan a hablar de otras sesiones, pues del componente técnico o del componente de bilingüismo, de otros temas que de pronto no están asociados pues a la clase. Entonces es importante que utilicemos el chat para el eje temático que es la competencia transversal y la sesión sincrónica. A las personas que levanten la mano les voy a dar el turno, solamente hay que esperar y respetar el orden que se va dando, digamos, en esa, sí, cuando cada uno levanta las manos. Y este que viene es muy importante, utilizar los emojis de reacción. ¿Por qué? Porque cuando estoy explicando algo, pues hay veces, tal como ahorita pregunté si alguien se quería presentar o algo, pues ustedes no son muy dados, o de pronto no ustedes, sino los estudiantes de sesiones sincrónicas desde la virtualidad, pues a la participación hay veces es algo más limitada. Entonces, pues para saber si está siendo claro el mensaje con un puñito arriba o
o sí, puñito arriba o puñito abajo, pueden decir si está siendo claro o no, y eso me sirve a mí para saber si el mensaje está llegando de buena forma. Respetar los tiempos establecidos, esto tiene que ver más que todo con la hora de inicio. Vamos a empezar a las 8 en punto, como empezamos el día de hoy. Eh, a menos que algo extraordinario pasa, también soy susceptible a que tenga algún problema técnico, algún problema pues de retraso. Entonces, pues si eso llega a pasar, pues se los notificaré con anterioridad, pero pues los tiempos es de inicio a las 8. Acá viene un tema y es que ustedes suelen preguntar lo siguiente, y es que si yo llevo asistencia o si es obligatorio la participación, y pues la respuesta es, ustedes están en un entorno o están en una modalidad virtual y probablemente eligieron esta modalidad porque eh, tienen turnos diferentes, zonas horarias diferentes o pues porque ustedes quieren organizar su tiempo de alguna forma. Entonces, pues la clase no es, la participación como tal no va a llevar a algún tipo de registro de asistencia, eh, y esta clase siempre va a quedar grabada. Al otro día publicaré la grabación, pues digamos que a través de un anuncio y también en la sección de cada ficha que tiene sesiones sincrónicas, pues las grabaciones de las sesiones sincrónicas, ahí se va a publicar el resumen y la grabación. Pero sí es muy importante que si no pueden estar, traten de entrar, porque pues acá se explican eh, temas, también se dan ciertas pautas para las evidencias, entonces pues para que puedan tenerlo de referencia. La penúltima es asociada a participación activa y constructiva. Esto quiere decir que no les dé pena, pues la única forma de romper esa brecha o esa distancia de una formación presencial a virtual es teniendo estos espacios, y en estos espacios donde podemos hablar, hacer preguntas y poder determinar, digamos, qué es lo que necesitamos o no, o lo que no queda claro. Entonces aprovechen estos espacios que es para eso. Y en esa participación, pues básicamente, acá yo no les voy a hablar ni de mi orientación política, religiosa, futbolística, eh, ni sexual de mi parte. O sea, simplemente voy a hablar desde la explicación en los contornos o en los contextos donde podemos tener como algún tipo de elemento de este tipo. Y las opiniones acá son válidas, la diversidad de opiniones son, digamos que parte de lo que construye sociedad, y lo que debemos hacer acá es respetar la diversidad de opiniones y perspectivas, y podemos expresar diferentes opiniones, decir, profe, no estoy de acuerdo con usted eh, por X, Y y Z, y desde el respeto creo que podemos tener conversación amigable, o entre ustedes como compañeros pueden hablar de las diferencias en los pensamientos que puedan tener. ¿Listo? Entonces, no sé si hasta acá hay preguntas, dudas, inquietudes. ¿Es claro la información? Gracias, Aaron, ahí por el pulgar arriba. Listo. Los demás también, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar un poco de la competencia. Esta competencia, como les decía, es la competencia de ética. Y básicamente acá vamos a hablar de varias cosas. Primero, si ustedes quieren tomar un pantallazo, si quieren eh, no sé, tomar una foto con su celular. Este es el cronograma que vamos a trabajar durante este mes. Y es básicamente, tenemos un mes para poder desarrollar las evidencias que nos van a permitir adquirir ese resultado de aprendizaje. Ustedes saben que el diseño curricular del SENA está presentado por resultados de aprendizaje, y los resultados de aprendizaje se consiguen con evidencias de producto o evidencias que, pues digamos, están fundamentados en una actividad de aprendizaje. La competencia de Curriculum Ultra al final de este mes o de este proceso lo que busca es que cada uno de ustedes pueda interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos en todo, digamos que en todas las esferas. No solo para poder, digamos que tener una buena relación con los demás y tener una cultura de paz, sino también para tener un ejercicio de autorreconocimiento y de, pues, una relación armoniosa consigo mismo. Entonces, eso es el resultado final, es que podamos hacer reflexión sobre
esos principios éticos que se requieren como sociedad. Para ello hay 4 resultados de aprendizaje que se deben adquirir en esta competencia. Y en el diseño curricular, ustedes van a ver que van a salir 6 evidencias. Por complejidad de tiempo y pues eh, digamos que promover las evidencias que tienen un impacto frente al resultado de aprendizaje, vamos a trabajar 4 evidencias de las 6 que salen en el diseño curricular. Entonces vamos a hablar que vamos a entregar estas que están marcadas en negrilla y pues ya vamos a hablar un poco cuál es la lógica que hay detrás de esto. Entonces, el primer resultado de aprendizaje que busca esta competencia es proveer mi dignidad y la del otro a partir de los principios y valores éticos como aporte en la instauración de una cultura de paz. Y como ustedes se dan cuenta, acá empezamos desde mi dignidad. Un poco lo que busca la competencia es poder que cada individuo, perdón, ¿por qué está así? Que, ya, que cada individuo antes de pensar en cómo es su relacionamiento hacia afuera, puede hacer una reflexión sobre cuáles son los principios y valores éticos que están en ese individuo y cómo a través de la dignidad, que es un elemento inherente a cada ser humano, puede aportar en la instauración de una cultura de paz. Entonces acá vamos a empezar a hablar del individuo, cómo ese individuo se relaciona en distintos contextos, cómo ese individuo tiene una interrelación con distintas estructuras sociales, empezando desde la familia, y por ello, pues vamos a hablar de ese, pues digamos, de ese individuo, y para ello, pues la evidencia que se va a entregar es una evidencia de producto que se denomina video presentación proyecto de vida, donde básicamente lo que va a hacer es definir y diseñar el proyecto de vida, pues digamos que desde varias aristas que vamos a hablar un poco más adelante. Luego que el individuo se puede autorreconocer y puede entender un poco esos esquemas y ese suelo, piso de valores sobre los cuales va a desarrollar su proyecto de vida y su relacionamiento hacia afuera, pues va a haber otro resultado de aprendizaje que nos va a decir cómo ese individuo establece relaciones de crecimiento personal y comunitario a partir del bien común. Y todo pues como un aporte para el desarrollo social. Entonces acá lo que básicamente nos va a decir es cómo el individuo con las estructuras que interactúa va a tener un ejercicio de relación. Y esto a través de los principios y valores éticos, cómo va a ser su relacionamiento con cada uno de ellos. Entonces para ello nos plantea una evidencia de producto que se denomina diagrama de sistemas, donde básicamente es una relación de ese individuo con esos distintos sistemas y cómo ese relacionamiento permite ser la base para las relaciones en el contexto social y de comunidad. Entonces, pues para ello se va a hacer este elemento. Luego la competencia nos dice que este individuo, pues si bien se relaciona con distintos sistemas, estructuras, universidad, trabajo, sector académico, pues también nos va a decir que ese individuo tiene un elemento de relacionamiento que es el ecosistema y medio ambiente. Entonces, para ello nos va a hablar de un resultado de aprendizaje que se denomina promover el uso racional de los recursos naturales a partir de los criterios de sostenibilidad y sustentabilidad. Y es básicamente este individuo cómo se relaciona con esos medio ambiente, con ese ecosistema y cuáles son las responsabilidades frente a ese relacionamiento que se tiene. Y ya por último, pues se va a hablar de cómo ese individuo como un todo tiene la posibilidad de ser un agente de cambio para la cultura de paz y pues a través de pues todo este proceso que ya anteriormente se mencionó. Entonces, básicamente acá va a haber una evidencia que se denomina documento colaborativo, solución de caso, que acá básicamente es poder empezar a verificar estrategias de negociación frente a conflictos y también frente a conflictos, digamos que a nivel superior, en sistemas superiores, hablando de países y naciones, cómo pueden haber estrategias de negociación que pueden ayudar a resolver conflictos de mayoría. Entonces, esa es un poco la estructura que tiene, pues, pues digamos que la competencia y pues para ello, pues vamos a tener que hacer un esfuerzo importante en términos de entregas. Las 2 primeras evidencias que se llama video presentación, proyecto de vida y diagrama de sistemas,
deberán ser entregadas el 24 de noviembre. Quiere decir que de hoy en 8 es el plazo máximo para entregar esas dos evidencias. Y el hecho que estén agrupadas, no, de hoy, el siguiente lunes, más bien, pensé que hoy era lunes, pero el siguiente lunes 24 es la fecha máxima de entrega de estas dos primeras evidencias. Y el hecho que estén agrupadas tiene dos razones y dos explicaciones. La primera es que son evidencias, no quiero decir que son fáciles, ni mucho menos, pero tienen una forma eh, de presentación diferente a una evidencia técnica, que de pronto no tienen que correr un query o que no tienen que de pronto hacer una línea de código, que es un poco la habilidad fuerte que ustedes tienen que tener, sino son evidencias de hacer un video, de presentar un diagrama, entonces son elementos algo más sencillos y por eso pues se agruparon en dos. Y la siguiente es para poder tener el tiempo suficiente de poder trabajar todas las evidencias. Si le hiciéramos semana a semana, no nos daría el tiempo que tenemos para este proceso académico para terminar pues estas cuatro evidencias. Entonces las dos primeras evidencias deberán entregarse el siguiente lunes 24 de noviembre y pues digamos que ya la siguiente evidencia que se denomina ejemplo de una marca sostenible que cumpla con triple oro online va a ser el 1 de diciembre y la última evidencia va a ser el documento colaborativo solución de caso 9 de diciembre. ¿Listo? Entonces, no sé si frente al cronograma tienen dudas, preguntas. No, señores, claro. Gracias. Entonces, habiendo dicho eso, pues vamos a seguir hablando de otros elementos. ¿Cómo vamos a trabajar? Ay, perdón, acá se me quedó el miércoles, pero es el día lunes. No sé por qué razón me quedó el miércoles. Pero lo primero que vamos a hacer es que vamos a trabajar por Sayuna y esto quiere decir que todas las evidencias deberán ser entregadas por este medio. Y, segundo. Y las sesiones sincrónicas van a ser los lunes a las 8 de la noche. Cuando se cruce con un festivo, pues lo vamos a hacer como el día de hoy, a los martes a las 8 de la noche, pero como regla general van a ser los días lunes. ¿Listo? Entonces, habiendo dicho eso, pues empecemos a hablar un poco de la competencia. Quiero empezar preguntándoles, hacerles la segunda pregunta. ¿Ustedes saben quién fue Enrique Lomulta? No vayan a googlear. Es simplemente una pregunta ahí de conocimiento general, pues si lo saben, no es un personaje tan conocido como decir, no sé, Gaitán, no sé, un personaje de la vida pública de mayor envergadura. John Flores responde que no. No, señor. Listo, también Aaron. Bueno, Enrique Lomurtra fue un académico y político colombiano en los años 80. Se caracterizó por tener distintas roles y papeles en el gobierno colombiano en los 80. Entre ellos fue ministro en temas de justicia y también fue director del SENA. Y dentro de su carrera se distinguió un poco por tener, digamos que, máximas o preceptos éticos bastante elevados asociados a los temas que en ese momento eran parte de la discusión pública. Ustedes saben que en los años 80, por la época pues, por la época del narcotráfico y la época de la violencia asociada al narcotráfico, pues se debatían diferentes tipos de temas, empezando desde procesos de paz con el M-19, los temas de indulto, también los temas en términos de narcotráfico que tenían que ver con la extradición. Pues Enrique Lomurtra fue una persona que destacó por siempre, a pesar de todas las presiones que existían en cada uno de estos ejes temáticos, tener posturas desde lo correcto y es decir, desde lo ético, poder tomar las decisiones definidas como correctas desde el marco legal, un poco desde la normativa. Y pues fue director del SENA y un poco en homenaje a esa carrera pues que desarrolló Enrique Lomultra, pues la competencia ética se denominó en honor a su nombre, pues dándole
pues digamos, dándole ese reconocimiento. Pues eso es básicamente pues, la vida de Riquelme, pero también ahí en términos, pues tú pues, fue asesinado desafortunadamente y bueno, pues es un poco como la historia que está detrás de eso. Y por eso pues el SENA lo coloca, pues digamos, como fundamental de esta competencia. Ahora, para ustedes, ¿qué es la ética? Son principios y valores de todos los seres humanos, ¿no? Principios y valores de todos los seres humanos. Bien, Diego, adelante. Sí, y creo que va ligado con la moral también. No sé muy bien si va ligada o si es como una contraparte de la moral. Listo, la moral. Entonces, generalmente, eh, y eso es difícil a veces para tener un proceso de distinción, generalmente cuando hablamos de ética y moral, tendemos como a mezclarlo. Y acá un poco la ética es esa rama de la filosofía, pues por ponerlo en una definición como muy general, que se va a encargar de estudiar qué acciones son correctas e incorrectas. Sí, si uno y para eso, digamos, desde la filosofía, si uno se va a la antigua Grecia, pues uno puede encontrar que hay clases de observaciones de la ética, está el utilitarismo, está el hedonismo, que pues nos va a decir qué acciones o qué acciones van a determinarse como correcto o incorrecto. Y la moral va a ser un poco algo más desde el individuo, que va a ser ese, a través de esos usos y costumbres que el individuo desarrolla, pues poder determinar qué acción es correcta e incorrecta en su juicio propio de pues digamos, de una situación particular. Entonces puede que no necesariamente esté normatizado que una acción es correcta o incorrecta, pero pues digamos que el individuo por su el sistema de creencias y valores, por los usos y costumbres, por los valores transmitidos desde el primer eje fundamental que es, pues digamos, la familia, pues logra hacer un ejercicio de discernir qué acción es correcta e incorrecta. Entonces, ponerlo en lenguaje sencillo, es decir, la ética va a hacer el estudio sobre esas prácticas morales y esas definiciones de correcto e incorrecto y va a tratar de normatizarlo de alguna forma. Uno tiene, digamos que un carácter más normativo y el otro pues un poco más asociado a la conductual y a la vivencia a través de los usos y costumbres. Hasta ahí les queda claro esa diferencia. Sí, señor. Es claro. Gracias. Listo. Entonces, eh, habiendo dicho eso, pues la ética es el campo de acción sobre el que vamos a trabajar durante esta competencia y es básicamente poder entender que dependiendo de esos usos y costumbres, de esos valores que están en cada uno, pues vamos a tratar de tener valoraciones diferentes entre lo que es lo correcto y lo incorrecto. Sin embargo, pues vamos a empezar a tener una premisa fundamental y es que los cambios fundamentales de la sociedad provienen de nuestros valores. Y es por eso que, digamos, hay sociedades que tienen, digamos, que tipificados o, no sé, sociedades, digamos, que con alto grado de cultura como Japón, por poner un ejemplo, porque que está hablando mucho de Suecia y entre otros, pues está, digamos que estas sociedades, digamos que tienen algún diferenciador frente a, pues digamos, otras sociedades es porque el esquema de valores está muy alto y logran rechazar conductas incorrectas en la sociedad. Entonces, por ejemplo, una noticia en términos de asesinatos, de violencia y de conflicto, pues de pronto acá lo tenemos más normalizado que en otros tipos de sociedades donde esto puede ser un tema de conmoción nacional de repudio y rechazo. Y eso es porque, pues, de alguna forma los esquemas de valores que hay en el grupo societario ha venido normatizando prácticas que no son correctas. Entonces, la única forma de generar cambios profundos en la sociedad proviene de los valores. Y esos valores provienen desde las decisiones individuales hasta las posturas colectivas. Y acá, pues, vamos a tratar de hacer un ejemplo
de cómo los elementos individuales pueden afectar en lo colectivo. Entonces, ustedes saben quién es la persona que está, pues digamos que en la diapositiva. ¿Saben de este caso? Levantar la mano si tienen conocimiento o no. No, señor. Listo. Va a mirar el chat. Por ahí alguien se rió. Brandon, sí. Amanda, sí, señor. La mujer que dijo que un anime, una peli anime, la mujer que dijo que animó una peli anime y en realidad fue falso. Sí. Ya que participaron más por el chat, voy a hacer acá la traducción. Sí, esto es en realidad, esto fue un caso de, no sé si fue hace 2 años, pero fue una chica eh, que es diseñadora gráfica y pues mintió sobre su trabajo, de su experiencia laboral y indicó, pues según entiendo en el anime, hay digamos como unas casas de estudio que son más famosas que otras. Eso me imagino que es como en el cine que hay distintas casas productoras como Universal, Disney, y pues digamos que Estudios Ghibli es una de las productoras más grandes de anime y más reconocidas a nivel mundial, y ella en su experiencia laboral mintió diciendo que había participado en la elaboración de ese anime. Entonces, no sé si alguno de los que colocó en el chat nos puede contar un poco de si se acuerdan cómo fue el caso. Bueno, pues la historia es básicamente, para contarles el cuento, es que la chica en un entorno algo más inicial, como en un círculo social de amigos, que estaba con gente que parte amigos y otras partes personas desconocidas, eh, para poder encajar, dijo que pues, en ese círculo que ya había trabajado ahí y mentir en su experiencia laboral se le empezó, pues digamos que a generar una bola de nieve porque dentro de las personas que estaban ahí, habían personas que trabajan en medios de comunicación, hicieron como un voz a voz y pues esto se empezó a hacer, digamos que cada vez más grande. Acá hay varios elementos desde la ética que son para analizar. Luego de que pues digamos que esa mentira se crece, ya empieza a utilizar esta mentira como sacarle beneficio, eh, da conferencias, charlas, inclusive reportajes de noticiero buscando pues su experiencia, pues digamos de alguna forma ficticia. Y en adición, pues empieza, digamos, como ustedes saben que Colombia, ahorita que está por jugar la selección Colombia, o está jugando, se vuelve como orgullo nacional algunos de los símbolos, personas que nos representan en el exterior. Entonces, pues se volvió como todo un elemento eh, de furor, de sentirse orgullosos de que pues, una colombiana estaba triunfando en una de las grandes productoras y estudios. Pues nada, pues llegó a varios lados. Allí, pues también, luego, pues la gente empezó a investigar, la gente ahora con tanto acceso a la información y demás, empezó a notar que no aparecían en los créditos, que en la película, pues como que ciertas intervenciones que ya hacía acerca de la animación no eran correctas o no eran técnicamente correctas, y empezó a investigar y pues empezaron a poner un poco en entredicho si ella había participado o no en esta película que se llama El niño y la garza. Conclusión, este ruido llega hasta Japón y el mismo estudio sale a desmentir que ella no participó, y cuando ella se ve caída un poco en la mentira, empieza a suavizarla, pues sí, a tratar de moldearla y empezó a decir que no era que no había animado toda la película, sino una parte, que los primeros 15 minutos, que luego los primeros 5, y al final terminó confesando pues que por encajar dijo esa mentira y se le salió de las manos y pues se le fue creciendo y pues allí se dio todo el proceso. Entonces, éticamente, ¿ustedes qué opinan de esto? Acá hay varios elementos para analizar. Bueno, vale la pena decir que en redes sociales eh, la, pues nada, fue objeto de bullying significativamente por largo tiempo
durante ese proceso. Entonces, ¿ustedes por qué creen que yo les traigo este caso en particular? Por la Como la ética. parte de la ética, las mentiras también que no son buenas, que uno siempre debe como respaldar lo que uno es y realmente las profesiones que uno tenga. Si no tiene el conocimiento, pues no exponer más. De acuerdo, un momento. Perdón, me estornudo. De acuerdo, la razón para esto es que hay varios elementos desde la ética a analizar. Lo primero es que las decisiones individuales también están altamente asociadas a la ética profesional. El primer ámbito de análisis de este caso es, ella mintió profesionalmente. Y es, miren lo importante y lo relevante que es ser transparente en su hoja de vida ante cualquier escenario y ante cualquier contexto. Ella mintió en el hacer profesional, en su ética profesional faltó, indicando que llevaba, pues digamos que títulos, experiencias que no son reales. Y aunque esto parece que es un caso de esta chica que se llama Geraldine, esto pasa en el día a día eh, en Colombia. Pasa por clase política colombiana que dice que tienen doctorado y no lo tienen, por clase política que eh, hace, digamos que de una forma desmedida, eh, esfuerzos por presentar títulos que no lo son y que para adquirir esos títulos hacen plagio. Pasa también en la ética de ciertas personas que por llegar a algún tipo de puesto o algún tipo de nombramiento eh, mienten en su experiencia profesional y en su experiencia académica. Entonces, esto es de análisis y esta realidad que vivió esta chica pasa en el día a día. En el hacer de ustedes es muy importante que sean muy transparentes con la ética profesional en lo que tiene que ver sus experiencias laborales. Si ustedes van a trabajar en una empresa y ustedes dicen que saben manejar JavaScript o, no sé, React como lenguajes de programación y no lo pueden hacer, pues probablemente eso se va a descubrir en el día a día, en su proceso laboral. Y peor aún, pues ustedes no van a quedar bien posicionados y reputacionalmente van a quedar mal. Entonces, es importante desde la ética profesional ser, digamos que completamente rigurosos y transparentes con la experiencia laboral que se tiene y también con la formación académica que se tiene para desarrollar un oficio. Esto puede, digamos que, claro, uno lo ve desde elementos de una mentira de este tipo, como algo que no tiene tanta trascendencia, pero también por ahí, no sé si ustedes recuerdan, hace por ahí unos 4 o 5 años hubo o hay varios escándalos, inclusive en el día a día, de falsos médicos, de médicos que dicen ser cirujanos estéticos y no lo son, y pues ponen en riesgo pues, la vida de las personas. Entonces es por eso importante la ética en términos laborales y en este caso en la ética profesional. También generó un efecto y es acá también hay otra forma de verificar y es cuál fue el rol de los medios de comunicación. Los medios de comunicación debían validar un poco la información y eso es un poco la responsabilidad que hoy tienen los medios tradicionales y los medios alternativos en el ejercicio de la información. Las fuentes y los datos que se presentan se deben verificar. Tal vez los medios de comunicación por tener más engagement, mayor likes, mayor vistas, pues empezaron a publicar estas noticias y a publicar esta información y pues no se encargaron de hacer la teoría, el trabajo que es del periodismo, que es corroborar la información antes de publicar algún tipo de información. Y pues eso pone entredicho también la ética que tienen los medios de comunicación, sean tradicionales o sean, digamos, alternativos en el día a día. Daniel, adelante. Y también que no deberían utilizar la inteligencia artificial para poder realizar escrituras informativas para evitar eso, ¿no? Claro, y adicionalmente porque yo creo que el debate sobre la inteligencia artificial, pues eso es como negarse a elementos que hoy tenemos normalizados en Internet, sí, es decir, la inteligencia artificial está para hacer un uso, pero de alguna forma si no se utiliza con verificación, con rigor,
Es más, ustedes en la vida académica ahorita para los trabajos que pueden utilizar, van a tener que realizar, podrían utilizar inteligencia artificial. Lo importante es saberla utilizar y saberla mencionar, es decir, saberla citar, poderla identificar. Entonces, yo creo que además de el uso de la inteligencia artificial es el problema que hay detrás de simplemente hacer un trabajo fácil y no verificar lo que se está presentando desde esa fuente que es la inteligencia. Por ahí vi precisamente estos días un artículo o en una publicación de una red social de trabajo que es LinkedIn, y ahí presentaban que precisamente ciertos periodistas están colocando los artículos. Y ustedes saben que cuando termina la inteligencia artificial le hace preguntas como ¿quieres que ampliemos el artículo o quieres que le agreguemos tal cosa? Y así han publicado un par de artículos en medios de comunicación o medios periodísticos. Entonces, es importante también la verificación y cerciorarse de esas fuentes, porque además las inteligencias artificiales tienen procesos de alucinación y no son 100% verídicos. Entonces hay que hacer un ejercicio de validación y constatar esta información. Y la última razón por la cual les traje este caso es, creo que también hay que hablar de la ética a través del uso de los medios de comunicación o a través de las redes sociales. Yo creo que si bien es sancionable, y cuando digo sancionable, es decir, debemos rechazar que personas mientan y que hagan quedar en realidad mal el país a través de una mentira que a la luz de ella se le salió de las manos, pero fue un elemento totalmente fundado. Creo que también hay que pensar como usuarios de las redes sociales, cómo a veces a través de medios digitales, pues eh, no somos totalmente consecuentes, no somos totalmente rigurosos en cómo expresamos nuestras opiniones frente a ese tipo de situaciones. O pueden pensarlo en deporte, en política, en cualquier escenario. Pues ahora ustedes ven que a través de redes sociales se calumnia, se difama, se ataca el buen nombre de las personas sin argumentos. Entonces creo que también hay un llamado a cómo pues estos elementos se deben generar de forma adecuada. Entonces esa es un poco la razón por las cuales traje esta información. ¿Listo? Eh, ya habiendo hablado como una introducción a la ética, a la diferencia de la moral, pues hay que contarles un poco de que las clases de las observaciones de la ética, pues está la deontología, el utilitarismo, el hedonismo, pues que son clases de observaciones que dependiendo de esa forma de concebir lo correcto y lo incorrecto, pues van a definir precisamente qué acciones van a estar en cada una de esas tipologías. Una persona o en antiguos observaciones de la ética desde los griegos, las personas hedonistas lo que buscaban era maximizar el placer. Entonces toda acción que conlleve a maximizar el placer va a ser correcta, y toda la que se impida esa maximización del placer va a ser una acción negativa. Eso puede ser un ejemplo desde el hedonismo. El utilitarismo va a estar pensado en toda acción cuya consecuencia genere un bien en general va a ser una acción correcta, y toda aquella que perjudique el bien general pues va a estar asociada a una acción incorrecta. Así se van dando diferentes elementos de observaciones de la ética y cómo se define lo correcto y lo incorrecto. A hoy, desde la filosofía y inclusive desde el marco normativo que estamos, está más bien planteado desde la normativa legalista, desde cómo desde el marco normativo podemos definir lo correcto y lo incorrecto, y aún teniendo ese marco normativo como es un poco más desde Kant, en el máximo categórico podemos definir lo que es racionalmente correcto e incorrecto. Entonces es un poco como los elementos que les quería traer en términos de ética, y vamos a empezar a hablar un poco de lo que es el proyecto de vida, y eso tiene que ver con el material de formación. Lo que nos dice el material de formación es que eh, para que un individuo pueda, digamos que, tomar decisiones y pueda actuar con principios y valores, tiene que tener claro, pues precisamente, pues digamos que ese esquema de valores que va a regir las decisiones a lo largo de su vida. Y es por eso que es importante plantearse un proyecto de vida que no es otra cosa que un plan que va a establecer esas metas, valores, sueños y acciones que una persona quiere realizar. Entonces, esto es importante porque de alguna forma cuando yo me fijo objetivos, metas o sueños, pues de alguna forma tengo que pensarme en cómo voy a lograrlos. Y dependiendo del camino que tome para ello, puedo hacerlo desde los caminos correctos o desde la legalidad, o tomar atajos que me permitan más bien caer
en un escenario de ilegalidad y de tomar acciones incorrectas que me pongan en riesgo a mí mismo. Entonces, básicamente lo que nos plantea el material de formación es podernos pensar en nuestro proyecto de vida. Acá un poco en términos de proyectos, pues un proyecto no es otra cosa que definir una serie de acciones que me van a permitir a través de acciones secuenciales o no secuenciales lograr la consecución de algún tipo de objetivo. Y para poder definir esa serie de acciones, pues yo necesito primero entender cuál es el panorama actual. En un proyecto de vida es básicamente lo mismo. Yo primero tengo que hacer una reflexión de cuáles son esos principios y valores sobre los cuales yo quiero determinar y regir mi vida. Y sobre eso, teniendo en cuenta esos principios, esos valores y teniendo muy claro qué es lo que yo quiero realizar en la vida, cuáles son mis metas y objetivos, pues yo estructuro una serie de acciones para llegar allá. Probablemente ustedes están estudiando en el programa de análisis y desarrollo de software porque tienen una meta y a través de ese programa formativo ustedes quieran alcanzar una realización individual académica o porque puede ser un mecanismo para generar ingresos y quieren generar ingresos porque quieren, no sé, como meta de pronto tener vivienda propia o tener libertad financiera, entre otras. Entonces, para ello, ustedes tienen que definir las acciones. Una de las acciones es estudiar este programa de formación y lo hacen partiendo de una reflexión de ustedes cómo quieren interactuar para llegar allá, desde principios y valores éticos. Para poder plantear ese proyecto de vida, pues no sabe, digamos que desde la psicología, unos niveles neurológicos propuestos por Robert Dills, que básicamente nos va a decir que la experiencia humana puede analizarse a través de 6 niveles neurológicos. Y esto tiene que ver con el proyecto de vida porque estas preguntas que están en estos niveles neurológicos nos van a permitir determinar esa hoja de ruta y cómo poder, digamos que hacer ese ejercicio de reflexión y autoconocerse y poder determinar esos principios y valores. Entonces, pues nos dice que hay unos niveles neurológicos que están la espiritualidad, la identidad, las creencias y valores, capacidades, acciones y pues el tema asociado a comportamiento y medio ambiente. Y en cada una de ellas pues hay preguntas que vale la pena para hacer ese ejercicio de autoconocimiento y reflexión. Y es espiritual, esto no habla si uno cree en la religión católica, pues tradicional, digamos, del país o en religión, no sé, musulmán o cualquier tipo de religión, sino es básicamente desde la espiritualidad poderse preguntar en esa visión transpersonal, ¿quién más soy yo? Y también a partir de ahí poder entendiendo ese yo trascendente, poder hablar desde la identidad, ¿quién soy yo en el, pues digamos, en lo terrenal? ¿Cuál es mi misión y mi propósito? Y teniendo claro esa misión y propósito, quiero entender cómo voy a ser un individuo que actúa bajo esa identidad con creencias y valores, que nos va a dar un poco la motivación y la dirección sobre lo cual yo quiero dirigir todo el tipo de acciones que estén asociadas a, pues digamos que a la consecución de esos objetivos que yo me planteo y para ello pues hay que plantearse el por qué, cuáles van a ser esas creencias y valores sobre las cuales voy a determinar mi eje de decisión, cuando una acción va a estar en lo correcto y en lo incorrecto y a partir de ahí pues fijando ese plan voy a empezar a hablar de las capacidades, con qué recursos cuento, el cómo, el con qué acciones requiero para llegar allí, qué debo hacer, cuáles son las metas que me debo fijar y el medio ambiente sobre lo cual pues efectúo ese proceso que básicamente va a ser dónde, cuándo y quiénes. Eso es muy importante porque sobre esto es que va a estar fundamentada la evidencia que vamos a hablar ahorita a continuación. Y esto es importante cuando uno plantea, digamos, que los derechos, cuando uno plantea su proyecto de vida, uno tiene que tener claro que como individuos tenemos digamos, un elemento que es inalienable a nosotros, que es la dignidad. Y eso hace también que seamos sujetos de derechos y deberes en el marco normativo, pues en la sociedad pues que estamos representados. Entonces, es muy importante tener en cuenta que no solamente tengo unos derechos, tengo unos elementos de dignidad inalienables a solamente el hecho de ser un ser humano, sino también tengo unos deberes y una corresponsabilidad. Acá en la diapositiva un poco lo que les quiero mostrar es que estos temas de dignidad, de derechos, aunque hoy es muy claro en el discurso actual, contemporáneo, desde los últimos 30 años, pues esto digamos que los temas asociados a derechos humanos es algo que ha venido evolucionando. Esto empieza desde la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, con la Revolución Francesa,
en 1799, donde se da la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y después de la Segunda Guerra Mundial, pues con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es que se empieza a hablar de los elementos de dignidad asociados a cada uno de esos individuos. Acá, pues, en términos de derechos humanos, importante mencionarles que, pues, en un Estado social de derecho como Colombia, no solamente hablamos de derechos de primer nivel. Cuando digo derechos de primer nivel, estoy hablando de derecho a la vida, sino también hablamos de otro tipo de derechos sociales como son el trabajo, la salud y la educación, que van a estar mucho más de esos elementos de primer nivel, donde pues tenemos que brindar esas posibilidades a, pues digamos que a todas las personas que están en la sociedad. Y esto es importante para poder reconocer su proyecto de vida de forma individual. ¿Listo? Hasta acá hay preguntas, dudas, inquietudes. Listo, creo que no hay ¿Usted quiere? preguntas. Ah, Daniel, profesor, adelante. una pregunta. Puedes ¿Usted levantar la cree que, mano para la próxima. Pero ok, dale, listo. Daniel. ¿Usted cree que en la ONU la situación de los derechos humanos se ha perdido durante lo largo de los años hasta actualmente? Pues yo creo que de alguna forma, en términos, pues, post Segunda Guerra Mundial, pues ese tema quedó bastante, pues digamos que por los siguientes 30 años como, o 20 años como con alto grado de pues, refuerzo, por decirlo de alguna forma. Fue algo que estuvo muy en vanguardia. Luego hemos tenido, digamos que eso ha permeado distintos elementos de la sociedad, como la academia, inclusive las mismas empresas, pero con los conflictos recientes y con, digamos, Segunda Guerra Mundial, con Guerra Fría, en conflictos de otro tipo, pues creo que se ha venido pues volviendo un elemento más burocrático que de derechos en realidad. Entonces creo que sí ha tenido se ha decrecido un poco en términos de discurso, del discurso al hecho en gran parte, pues en la actualidad. Es como mi opinión. Listo. Sí, Daniel, eh, es mi opinión, ¿no? Es cosa clara. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Listo, entonces, también que nos dice el material de formación es, soy un ser social, nos dice, vea, después de usted conocerse como individuo, pues usted tiene que reconocer que usted no está solo, que usted es un individuo que interactúa con distintos actores y la forma que usted interactúe con esos actores puede tener un tráfico en dos vías. Tanto usted puede permear a otros como otras instituciones u otros sistemas lo pueden permear a usted en términos de principios y valores éticos. Y es ahí donde, pues de alguna forma, nos va a hablar de distintos actores. Y acá, pues es una explicación algo corta, pero esto que ustedes ven acá abajo es un diagrama que es desde la economía. Esto se llama el flujo circulante del dinero en la economía. Y lo que busca este modelo es mirar cómo el dinero fluye a través de los distintos actores que hay en la sociedad. Entonces nos dice, las familias van y ponen su trabajo y tierra y capital y lo ponen a los factores de producción, que son las empresas. Estos le dan un ingreso, estos crean bienes y servicios que los ponen en los mercados de bienes y servicios y estos son vendidos a las familias, es decir, el dinero vuelve y circula. Y esas familias van allá y compran esos mercados y bienes y servicios que con el ingreso que tienen, pues van y lo colocan, pues digamos, a las empresas. Es un poco como decir que todo el dinero circula alrededor de la economía en todos los actores que allí están. Entonces nos dicen las familias pagan impuestos, las empresas pagan impuestos y el Estado, pues, de alguna forma con esos impuestos retribuye a la sociedad, a las familias, programas, seguridad y a las empresas estabilidad en algún tipo, o con servicios públicos, becas, entre otros. Es un poco lo que nos quiere decir este diagrama. Se los traigo en una clase de ética, no porque les quiera enseñar ética, sino que de alguna forma, como individuos, estamos con esos actores que nos está mostrando el diagrama circulante del dinero en la economía,
son los actores que nosotros generalmente vamos a relacionarnos. Vamos a tener un individuo cuyo primer elemento de relacionamiento va a ser el primer actor social o el primer sistema con el que se va a relacionar, y es las familias. Y es el individuo a través de esa primera estructura social, que si bien es la más general, es la que más influencia tiene en el individuo. Es decir, yo ahorita que estoy debutando en la paternidad, esta familia es la que va a tener mayor grado de incidencia en los principios y valores que mi hija va a tener cuando tenga, pues digamos, cuando se empiece a interactuar con los distintos actores. Entonces, fíjense que el individuo empieza a interactuar con cada uno de los actores que están acá. También, pues digamos que no es que los actores no nos veamos reflejados o no tengamos, digamos que algún grado de incidencia con las empresas. Claro que sí. Cuando nosotros ingresamos a una empresa, o inclusive, pues no nos vayamos todavía a las empresas, pensemos en otros sistemas, en el colegio, en los jardines. Todos los colegios tienen su manual de convivencia, tienen su esquema de valores, y lo que hacen esas instituciones es tratar de permear a ese individuo con ese esquema de valores que quieren reflejar. Y el individuo también busca permear esas instituciones con los principios y valores con los que viene. En este caso, si es en el colegio, con los que viene de la familia, y cómo se moldean y empiezan a asociarse los unos a los otros. Esto pasa en el SENA, y esta es la razón por la cual, digamos, estamos brindando este tipo de formación de competencia transversal de ética, pero en las empresas también. Ustedes por eso, cuando ven la promesa de valor, digamos que los valores de cada una de las compañías que se tiene, es precisamente para que los colaboradores que están en esas empresas busquen o tengan algún grado de empatía o reflejo de esos esquemas de valores en sí mismos, y puedan, digamos, que permearse. Entonces, conclusión, los individuos siempre, esos principios de valores están siendo interrelación o están interactuando con los distintos actores que nos encontramos. Y esto pasa también en otras microestructuras. Uno puede decir, bueno, no, la familia, que es la más pequeña, pero también uno dice los amigos. Entonces, también el grupo social de amigos puede generar que esos principios y valores cambien o se modifiquen frente a valoraciones que se tenían previamente a la familia. Puede ser en positivo o en negativo, y lo que hace es tener, digamos, que esos valores, digamos, que siempre una interrelación con cada uno de los elementos. Entonces, al final la familia, como elemento fundamental, aunque es el más general, siempre va a ser el que tiene mayor relevancia para el ser humano y la sociedad en términos de esa estructura de principios y valores. Y pues también las otras son relevantes. No quiere decir que como la familia es una de las más relevantes, pues lo que es la escuela, los amigos, llámese instituciones como académicas o laborales, no tengan ningún tipo de incidencia. Y aquí también hay una macroestructura más grande, que es el Estado o la organización un poco política, social superior, sobre la cual ese individuo se relaciona. Y es allí donde, digamos, se da ese proceso de valores societarios. Y cuando digo valores societarios, es como colectivamente rechazan algún tipo de práctica o aprueban, dependiendo de ese esquema de valores. Por eso es la que al principio les decía que los cambios profundos en la sociedad provienen de, pues digamos, de nuestros valores. ¿Listo? ¿Hasta acá hay preguntas? Daniel, adelante. Yo digo de que de ese esquema de valores es lo que muchas veces se va a comentar ya en las elecciones presidenciales, además los políticos empiezan a hablar mucho más de ese esquema de valores, si hablan de a través de las empresas, del Estado, del mercado. O sea, ¿usted qué opinará? Claro, digamos que en ese esquema superior que relaciona lo individual con ese relacionamiento con ese sistema superior, que es, no sé, un sistema electoral, ahí juegan todos los elementos de relación, tanto el esquema de valores individual, que viene de construcción de ese primer núcleo que es la familia, pero también viene en ese grupo social donde, o en esa estructura superior, donde pueden haber elementos positivos. Cuando digo es elementos positivos que le permitan, digamos, totalmente transparente y a través del el uso racional poder votar por la persona que usted considera llena mejor sus expectativas. Pero también hay elementos de clientelismo, de corrupción, de poder brindar algún tipo de incentivo para que se vote por uno u otro. Entonces, pues, en evidencia eso puede poner, digamos, que dependiendo del país, inclusive de la región,
Y digo de las regiones porque hay regiones rurales donde solamente votar se vuelve pues digamos que un elemento complicado, ¿sí? Y eso hace que se utilice como un elemento de, pues digamos, de favorecimiento para algún tipo, sector o grupo político. Entonces, pues eso depende mucho de todo. Pero en efecto ahí se pone en práctica el esquema de valores tanto individual como el esquema social que se esté brindando, que esté asociado a esa contienda política. Gracias. Listo, Daniel. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la descripción de las evidencias y pues ya para terminar, pues nada, pues son las dos evidencias, las dos las deben entregar el 24 de noviembre, es decir, el siguiente lunes a las 11:59 es el plazo máximo. La primera evidencia que se llama video presentación de proyecto de vida, pues que deberán entregar un video donde ustedes presenten su proyecto de vida. El video no puede extenderse 8 minutos porque pues ustedes son, como se dieron cuenta, 5 fichas con promedio de entrega de 40 personas, entonces son 200 videos que si multiplico por 8 minutos no terminaría en un tiempo prudencial pues de poderles dar una valoración objetiva asociada, digamos, al entregable que ustedes realicen. El video, ¿cuál debe ser el contenido? Pues deben describir su proyecto de vida fundamentado en las dimensiones que vimos de Robert Dills. Básicamente hablar desde la espiritualidad y lo trascendente, desde la identidad, de los valores, creencias y actitudes, capacidades, acciones y comportamiento y medio ambiente. ¿Listo? Ya termino de explicar y ya te doy la palabra. Y el formato del video, pues tiene que ser cualquier formato que lo permita cargar la plataforma. Acá mis recomendaciones, cárguenlo en algún tipo de link que permita su visualización o que tenga permisos públicos, es decir, cárguenlo en YouTube o créenlo en un Drive, me comparten el enlace del Drive y con permisos públicos para que yo lo pueda ver. ¿Listo? ¿Qué características debe tener el video? Pues deben, como es un video de presentación de proyecto de vida, en el anexo de la evidencia, pues nos va a decir que es un video donde ustedes van a explicar, por tanto, tienen que aparecer ustedes explicando el video. Pueden apoyarse en diapositivas, si ustedes quieren respondiendo las preguntas que están en el anexo de la evidencia y pues básicamente es eso. Aaron, adelante. Eh, bueno, profe, tenía dos dudas, pero una ya la resolvió. La otra es si tenemos algún límite en cuanto a lo mínimo de tiempo. Pues el límite de tiempo no hay hacia la parte inferior, pero sí deben responder las preguntas que están en el anexo de la evidencia. Y siendo completamente honesto con las preguntas que hay, pues yo diría que no mínimo, no pueden ser 2 minutos mínimos, ¿eh? Porque pues hay suficientes preguntas que pues ustedes responden con, con sinceridad y con honestidad de su proyecto de vida, como mínimo van a tener por ahí 2 minutos. Kevin, adelante. Y en caso de querer hacerlo sin ningún tipo de apoyo, se puede también, digamos, sin diapositivas. Sí, sí, si ustedes quieren solamente tipo TikTok, que ustedes se ven solamente cara a cara y explicando pues cada uno de esos elementos, también lo pueden hacer. Ok, muchas gracias. Cristian, adelante. Bueno, entonces, digamos, podemos hacer el video con el rostro o sin el rostro, sí. O en formato de TikTok o como sea, Con el ¿cierto? rostro, sí o sí tienen que aparecer ustedes, ¿sí? Porque Ah, eso ok, es una ah, conversación para ustedes. Si ok, ustedes quieren ok. colocar diapositivas, está bien. Si ustedes quieren hacerlo sin diapositivas, está bien. Es como ustedes lo quieran generar. Pero como mínimo deben salir ustedes. Si ustedes hacen una presentación, tienen que salir pues acá un círculo pues con ustedes explicándolo porque pues la idea es que ustedes puedan hacer un video presentando su proyecto de vida. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Listo. La siguiente evidencia se llama diagrama de sistemas. Y en esa evidencia lo que van a hacer, también en la fecha de entrega es el siguiente lunes a las 11:59. Lo que van a hacer es básicamente entregar, y es importante que ustedes siempre, además de mi explicación, entren al anexo de la evidencia. Lo que van a hacer es entregar una evidencia que tiene dos componentes. Lo primero es
van a dibujar ustedes un diagrama de sistemas con 4 circunferencias donde ustedes se van a colocar en el centro, luego van a colocar en la siguiente circunferencia la familia, luego en la siguiente circunferencia cuál es el contexto más amplio, que puede ser lo académico, laboral, vecindario, y el contexto mucho más amplio, que pues es el nivel societario, y lo que van a hacer es colocar desde ustedes cuáles son sus motivaciones y cómo se relacionan con esos sistemas y pues digamos en cada uno de ellos, con la familia, quiénes están ahí, cuál es su relacionamiento, qué rol tiene padre, madre, y pues van a mirar cuál es el relacionamiento que hay en cada uno de ellos. Y la segunda parte es responder las preguntas que están en la guía. Para poder orientar ese diagrama, la guía nos hace unas preguntas y nos hace una pregunta particular, que acá hago énfasis porque esta es la pregunta donde hay tal vez más análisis argumentativo que ustedes tienen que hacer y es, hay un artículo que se llama Expertos le explican por qué la familia colombiana está en crisis. El autor es Mera y lo publicó en el año 2015, está todo en material en Soy un Ser Social. Si no lo pueden googlear y pues ustedes van a explicar, lo que ustedes van a decir es si creen o no si la familia colombiana está en crisis. Si ustedes dicen sí está en crisis, tienen que presentar los argumentos de por qué está en crisis. Y si dicen no está en crisis, pues van a presentar sus argumentos. Cualquiera de los dos caminos está bien, pero siempre y cuando lo puedan argumentar con, pues digamos que con argumentos en cada uno de los casos. ¿Listo? Entonces no sé si sobre esta hay preguntas. Kevin, adelante. ¿Tienes de pronto algún ejemplo respecto a la actividad, quizá? Pues lo que yo les diría es, esperen, es que ya me iba a haber deslogueado, es que, denme un segundo a ver si puedo ingresar acá. Denme un segundo que está cargando Sayune y les voy a mostrar, pues básicamente, eh, listo, digamos acá entre desayuno, y acá estoy entrando a una ficha, ya te doy la palabra, termino acá esta explicación y ya te la doy. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es ubicar la evidencia, pues no sé, diagrama de sistemas, que es la que me están diciendo el ejemplo, ¿sí? Entonces sencillamente ustedes ubican la actividad que está en el grupo, en el GA9, como ya alguien respondió en el chat, y acá dice clic para acceder al anexo. Cuando ustedes dan clic en el anexo, les baja un documento en Word y acá les va a dar un poco cómo sería el ejemplo de el diagrama de relación del individuo y acá salen las preguntas que se deben responder, ¿sí? Entonces, ese es un poco, acá está como el elemento gráfico visual de referencia sobre lo que ustedes pueden tener ahí para su desarrollo. ¿Claro? Y para darle la palabra a Dani. Sí, señor. Listo, Daniel, adelante. Pero, profesor, y también puede o sea, colocar al final del documento una bibliografía donde indique que yo haya utilizado página web, inteligencia artificial o Claro, algo, en el claro, mismo. en este caso todavía, digamos que como estamos hablando de evidencias que es un video y que el otro es un diagrama que es muy personal, para los argumentos sí tienen que presentar bibliografía si utilizan otras fuentes. Pero para los otros dos que dije anteriormente, que es un diagrama personal, pues no habría relevancia. De aquí en adelante, después de estas dos evidencias, sí vamos a generar, pues digamos que la entrega con normas APA, bibliografía y bueno, pues con todo lo que tiene que ver con ese tipo. ¿Listo? Ah, ok, listo. Y por ahí vi una pregunta en el chat que cuál es pues digamos que la ruta para, pues para poder llegar pues digamos que a las evidencias. Si ustedes ven el anuncio sobre el cual llegaron acá, pues digamos a esta sesión sincrónica, acá yo les colocaba un poco, pues digamos el nombre, pues digamos que la codificación que tienen las evidencias y pues al final
les decía dónde estaba en fase de ejecución, guía de aprendizaje 9 y cómo lo pueden identificar. Si ustedes se dieron cuenta, yo ahorita, para no, pues digamos que ponerme a abrir carpeta a carpeta, lo que yo hice es, acá tengo un código de identificación, pues lo que yo hago generalmente es, una vez ingreso pues al curso, pues le voy a dar un Command F o un Control F y lo que voy a hacer es buscar a través de este número cuáles son las evidencias. Ahí ustedes pueden encontrar, pues digamos que todas las evidencias asociadas al proceso. ¿Listo? Para Natalia, que era la que me hacía la pregunta. Listo, entonces bueno, como no hay más preguntas y veo que están colocando el dedito arriba, a todos muchas gracias por la participación. Recomendación de entrada, no se deben colgar con las evidencias. No sé si desafortunadamente a ustedes les tocó en el cierre de año, pues digamos este proceso, pero digamos que con algunos otros cursos, pues no sé, si me tocaba la ficha en septiembre, pues en octubre yo seguía en el SENA, en noviembre, entonces pues me podían escribir y pues uno puede hacer algo, pero ahorita con cierre de año es más difícil por lo que les digo, mi contrato se acabará en creo que el 18 de diciembre o el 15 de diciembre, no estoy seguro, y a partir de ahí pues me deshabilitan usuarios si no hay forma de acceder a mi correo o a Sayuna, entonces para que no se dejen colgar, cumplan el cronograma que estamos haciendo porque debe ser estricto en su cumplimiento. Camilo, adelante. Instructor, buenas noches. Solamente tengo una pequeña duda y es, ¿la grabación de la sesión estará disponible hoy mismo o más o menos cuánto tiempo Mañana, se está? Ah, ok, perfecto. Gracias. mañana estaría porque siempre se demora el procesar. ¿Listo? Entonces bueno, a todos feliz noche. Muchas gracias por la participación. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Chao. profe. Muchas Buenas gracias, noches, profe. Gracias, instructor. Buenas instructor. noches, Hasta buenas noches luego. para todos. Hasta luego.